¿Qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos aquí en este día tan hermoso, dando gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que nos regala cada día, ¿verdad? Siempre hay algo por qué agradecer día con día. Y bueno, estamos muy contentos porque hemos estado recibiendo muchos mensajes, muchísimas gracias de diferentes ciudades, países, y algunos de los mensajes nos preguntan cómo integrarse o cómo formar un grupo MEI. Bueno, les invito a que pases a visitar nuestra página www.patriciawalker.org en la sección MEI, MEI, de Mujeres de Éxito Internacional, y ahí podrás encontrar toda la información necesaria y por supuesto tan pronto como tú lo leas, me puedes enviar un mensaje allí mismo en contacto y con mucho gusto te responderé. Igualmente, si tú estás pasando por un momento difícil, no dudes en contactarnos, en contactarme ahora mismo. A través de la página también contamos con una sección de consejería en línea, patriciawalker.org, en la sección de consejería. Y estamos a tus órdenes, estamos para servirte. Y tenemos un tema el día de hoy que ha estado inquietando nuestra vida. Nos hemos estado haciendo la misma pregunta por años. ¿Será posible vivir una vida perfecta? ¿Será posible caminar en esa perfección que tanto hemos escuchado? Porque ciertamente Dios demanda perfección, ¿no es así? Lo aceptamos, pero a la vez argumentamos que solo Dios es perfecto, ¿verdad? Que nosotros no somos perfectos, aunque somos altamente perfectibles. Y bueno, esta es una verdad a medias. Veamos por qué. En la escritura, en Mateo capítulo 5, versículo 48, cita así: Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto significa que posee todas las cualidades requeridas sin tener ningún defecto. ¡Wow! Y bueno, tenemos que aceptarlo porque la palabra de Dios así lo dice. Y además Él nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, Él depositó sus cualidades que son perfectas sobre nosotros para que podamos actuar en consecuencia. Por eso es que Dios nos demanda que seamos perfectos como Él es perfecto. Por supuesto, Dios no exige nada que nosotros, que Él no haya depositado antes, ¿verdad? Que no nos haya dado ya. Entonces, Él nos dio las cualidades perfectas para reproducirlas. Por eso dice, así como su Padre es. Como Él es perfecto, Él desea que nosotros nos perfeccionemos, que seamos perfectos. Y bueno, el Señor también nos dice que somos la luz del mundo y nos manda, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto viene en Mateo capítulo 5, versículo 16. En otras palabras, Él depositó en nosotros las cualidades que requerimos para actuar correctamente de acuerdo al conocimiento que ha alumbrado nuestro entendimiento por medio de sus enseñanzas. Conforme nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos que Él nos demanda perfección, pero también descubrimos que Él ha depositado todas sus cualidades en nosotros. Es decir, ya contamos con todas las herramientas para actuar en consecuencia, es decir, a empezar a actuar con perfección conforme a lo que Dios nos demanda. ¿Recuerdas lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En
En otra versión sencilla, la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. ¡Wow! La palabra ley en hebreo se conoce como la Torá, que significa instrucción o enseñanza. Entonces, cada vez que nosotros vemos la palabra ley en la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos entendiendo que nos está indicando instrucción, que nos está indicando enseñanza, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo, repite las palabras del libro de las instrucciones, de las enseñanzas de Moisés y estudialas día y de día y de noche. Fíjate cómo la palabra de Dios empieza a tener un sentido tan diferente, ¿verdad? Cuando nosotros comprendemos completamente el origen de las palabras. Y el hebreo es un idioma tan rico que es como nosotros podemos comprender verdaderamente el significado de la palabra de Dios. Entonces, las leyes de comportamiento o las instrucciones son las que Dios estableció para que el ser humano, supiera cómo tenía que comportarse, tanto con Dios como con su prójimo. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son las instrucciones de Dios que nos enseñan cómo comportarnos con los extranjeros, cómo comportarnos con nuestros enemigos, cómo actuar, comportarnos con las viudas, ¿verdad? Con los huérfanos, con los pobres. Por ejemplo, si alguien pierde algo o a alguien y nosotros lo encontramos, ¿verdad? Responder honradamente y regresarlo. Incluso también habla de cómo actuar ante los daños que hacemos sin querer o los daños que hacemos por irresponsables, ¿verdad? Porque de pronto no actuamos correctamente. Entonces, las instrucciones de Dios nos llevan a actuar de manera correcta. Él le llama perfecta, perfecta. Y también nos insta a que hagamos brillar nuestra luz, ¿sí? Él dice, hagan brillar su luz. En otras palabras, muestren su sabiduría. Recuerda que sabiduría es poner en práctica el conocimiento adquirido. El conocimiento es la luz, es el equivalente a la luz, ¿verdad? Y al hacerlo, estás honrando a Dios. Esa es la mejor manera de evangelizar, créemelo, ¿sí? Las buenas obras se refiere a las buenas acciones que Dios nos indica que debemos observar, ¿sí? Todas las buenas acciones, actuar correctamente. Y bueno, Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5, también nos está dando una serie de instrucciones para que nosotros perfeccionemos nuestra vida. Perfeccionemos nuestra vida. A mí me llama la atención cómo la palabra de Dios siempre nos insta a que nosotros tomemos esa responsabilidad, ¿verdad? Dios nos ha dado la libertad de elección, ¿recuerdas? Él nos ha dado libre albedrío. Por lo tanto, Él nos da esa libertad para que nosotros mejoremos, para que nosotros perfeccionemos nuestra vida. Y nos da las instrucciones, nos da las herramientas para que las podamos utilizar, dado que ya contamos con esa capacidad porque Él lo depositó en nosotros, depositó su naturaleza divina en nosotros para que esto lo podamos realizar. Esa es una de las razones por la que Jesús vino, ¿verdad? Para ayudarnos a cumplir o a poner en práctica todo lo que Dios ya había depositado en nosotros, pero porque por nuestra ignorancia no lo sabíamos usar. No sabíamos siquiera que contábamos con toda esa naturaleza divina en nosotros, ¿verdad? Simple y sencillamente
Sencillamente nos veíamos como seres humanos imperfectos, lo cual lo éramos sin la presencia de Dios. Pero Dios nos llama a perfeccionarnos. Entonces Pedro nos indica, esfuércense. Fíjate en la palabra, esfuércense. Esforzarse es poner tu pasión, poner tu deseo, poner tu ánimo, poner tu, todos tus sentidos para hacerlo. Dice, esfuércense ahora, por mejorar su vida. Mejorar su vida. Dice, así, a la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Es decir, no solamente basta con que tú creas en Dios, confíes en Dios y creas a Dios, sino que a esa fe le añadas carácter digno de admiración. ¿Sí? Un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, sigue hablando Pedro, dice, añádanle, agrégale, añádele, ¿sí? Conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo y a ese afecto añádanle amor. Y sigue diciendo, y si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, fíjate, dice, si están presentes y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Esto realmente es impactante con la forma en que lo presenta Pedro, ¿no? Dice así, directo, no serás gente inútil si añades estas cosas, si están presentes en tu vida y si aumentan. Es decir, no te conformes con un poco, sino que aumenta, es decir, mejora. Cada día más mejora en tu vida. Así que, bueno, a mí me encanta analizar las palabras y particularmente cuando esto nos lleva a enriquecer nuestra existencia, es necesario, mis amados, que analicemos, que pensemos, que meditemos en cada palabra, que conozcamos perfectamente su significado, porque esto realmente nos ayuda en nuestro entendimiento. ¿No te parece? La palabra esfuércense significa esmerarse, procurar, ¿verdad? Procurar, es decir, esmerarte en hacerlo mejor, procurar hacerlo de la manera correcta, ¿sí? Por un tiempo en la industria se tomó mucho en cuenta la calidad total, es decir, en otros trabajaron mucho sobre la excelencia, ¿verdad? Ahora se está trabajando mucho en el life coaching o en el coaching empresarial, que todos de alguna forma están motivando a la gente para que se esmere en hacer las cosas correctas, para que procure hacer la perfección, ¿sí? Y es lo mismo que Dios nos ha dicho desde el principio. Toda la palabra de Dios nos habla de un crecimiento, de un mejoramiento, de un perfeccionamiento. En otras palabras, mis amados, a ti te corresponde, por lo tanto, mejorar tu vida. A ti te corresponde mejorar tu vida, hacer cambios oportunos. Hay tantas cosas, ¿verdad? Que si hacemos una lista de todas las cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, creo que este es un buen tiempo. Nunca es tarde. Nunca es tarde hacer cambios oportunos, cambiar la manera de pensar. A veces tenemos estructuras, ¿verdad? Creencias que no nos ayudan en lo más mínimo en nuestra vida en general, ¿verdad? Desarrollar hábitos sanos, eso es mejorar nuestra vida. Hay hábitos que no son convenientes. No te excuses
o te escudes diciendo es que así me enseñaron, esto aprendí en mi familia, si no va acorde con lo que dice la palabra de Dios, eso no forma parte de tu cultura. Nuestra cultura no es nuestro entorno familiar o el país donde nosotros nos desarrollamos. Nuestra cultura actual es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que Él nos instruye para ser mejores personas, para mejorar nuestra vida, para que nosotros mejoremos un crecimiento, es decir, que tengamos un constante y permanente crecimiento personal. Realmente yo veo nuestra vida eh, muy motivante, ¿no? La forma en que Dios nos lleva, dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Esto yo lo entiendo como un crecimiento personal. Dios no quiere que nos conformemos con poco, ¿verdad? Sino que nos vayamos superando en aquellas áreas que requieren ser pulidas o que requieren ser mejoradas. Escuchamos bastante, ¿verdad? Que dicen, te estoy preparando, te estoy mejorando, estoy trabajando en ti. Es decir, Dios siempre está puliendo nuestra vida, pero también a nosotros nos da la responsabilidad de observar cuáles áreas necesito poner acción. Algunas definitivamente necesitamos de su ayuda, en todas necesitamos de la ayuda de Dios, pero también requerimos de nuestra iniciativa, porque esa es responsabilidad nuestra. Recuerda, nunca olvides, nunca omites el que Dios te ha dado a ti el libre albedrío, es decir, la libertad para elegir. Tú eliges permanecer en la misma forma que has estado a lo largo de toda tu vida, haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados, o bien empezar a poner en práctica las enseñanzas, las instrucciones que Dios nos da en su palabra para que mejoremos, para que avancemos, porque esa es la insistencia de la palabra de Dios. Desde el principio, cuando bendijo a Adán y Eva, dice, vayan y multiplíquense, enseñoreen, es decir, sean de influencia. Cuando despide a Abraham, también le dice lo mismo, vayan y multiplíquense, ¿verdad? Enseñoren, es decir, den lo mejor que hay en ustedes. Y así, a lo largo de la escritura, el Señor no se cansa de instarnos a que mejoremos, a que cambiemos, a que busquemos siempre lo mejor. Y bueno, Pedro, cuando dice a la fe añádanle, ¿verdad? Él está dando por sentado que tú crees y confías en Dios, pero que tienes que añadir, agregar, incorporar algo más a esa fe. ¿Sí? Imagínate que tienes un recipiente lleno de agua, ¿verdad? El agua representa la fe. Ahora tienes que añadirle, no sé, el color para producir lo que tú quieres producir en ella, ¿sí? Entonces dice, añádenle a esa fe, añádale carácter digno de admiración. Te pregunto, ¿te admira la gente que te rodea por tu buen carácter? ¿O todos huyen de ti? Tu carácter es la forma como reaccionas, la forma como te comportas o la manera como tratas a los demás, ¿sí? Y bueno, podemos observar personas, ¿verdad? Que cada quien tenemos un carácter diferente, por supuesto, tú estás de acuerdo con ello, ¿verdad? Y que cada quien actuamos de diferente manera. Hay personas que tienen un carácter nervioso, ¿no? Cambian constantemente, se entusiasman con facilidad con cosas nuevas, pero eh, de pronto como que nada consigue atraerlos lo suficiente, ¿no? Como que son de rápido término, ¿no? Que pronto se les termina la emoción, el entusiasmo, pero también de pronto vemos en esas personas como que no tienen orden, no tienen disciplina en su vida, ¿verdad? Y suelen ser de voluntad débil. Aunque son personas sociables y cariñosas, pero como que tienen esa dificultad, ¿no? Para ser constantes en determinadas cosas. Y ellos mismos se dicen, ¿no? Es que no tengo carácter,
o soy de carácter débil. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? También hay personas con un carácter muy apático, ¿no? Que son muy cerradas, son testarudas, perezosas. Procura no voltear o no mirar a tus alrededor, ¿sí? Y bueno, estas personas también les gusta la rutina, personas que se muestran indiferentes frente a lo que les rodea. Son apáticas, ¿no? Es decir, son desidiosas, desganadas, indiferentes y esa falta de fuerza de voluntad. Ya estás tomando nota, ¿verdad? Y bueno, también tenemos personas que tienen un carácter muy sentimental, son muy sensibles, son pesimistas y estas en muchas ocasiones prefieren aislarse y se desmoralizan muy rápidamente, aunque también pueden ser personas rencorosas, ¿no? Personas inseguras o indecisas. Y por otro lado, tienen también problemas para adaptarse a cosas nuevas. Ve cómo tenemos todos, ¿verdad? Todas las personas diferente carácter, actuamos, respondemos de diferente manera. Y también tenemos personas de carácter colérico que se viven bien ocupadas, ¿no? Son personas atrevidas y son buenas para improvisar, pero se caracterizan por ser extrovertidas, pero en cuanto se presenta algún problema, salen huyendo, es decir, se tensionan fácilmente. ¿Sí? Les es difícil controlar sus emociones, particularmente lo que es la cólera, el enojo. Y pues así podemos seguir describiendo diferentes tipos de caracteres y pues seguramente tú ya te identificaste con alguno, ¿verdad? O ya señalaste a tu más próximo, ¿no? Y bueno, aquí Pedro nos anima a que observemos si somos dignos de admiración, ¿sí? Y por ende corregir lo corregible y añadir lo añadible, ¿verdad? Lamentablemente no siempre somos dignos de admiración, más bien somos objeto de crítica, ¿verdad? O de juicio, porque no nos distinguimos por nuestro buen carácter. Así que pues este es un buen punto para corregir, para mejorar. Recuerda que Dios nos da esa opción, ¿verdad? De corregir y mejorar nuestra vida. Pero a esto le sigue Pedro sigue, nos sigue indicando, dice, y al carácter, ¿verdad? Digno de admiración, dice, añádele conocimiento. Viene a mi mente las palabras del Señor que dicen, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, cometemos muchos errores porque no sabemos la forma de actuar, ¿verdad? Si en nuestra vida, eh, bueno, muchos de ustedes, si son mayores de 30 años, algunos dirán, bueno, si yo hubiese aprendido esto cuando era adolescente, creo que hubiese cometido menos errores. Y es verdad, porque pues la palabra misma lo dice, ¿no? Adolescente, adolece de conocimiento, de información, de sabiduría. Pero, ¿y cómo será sabio el joven? ¿Cómo podrá mantener su camino recto? Bueno, a través del conocimiento, el conocimiento que nos ofrece Dios. Por eso es que aquí observamos la importancia de obtener información para perfeccionar. Recordemos que Dios no dice mejoren, sino que sean perfectos. Dios nos dice sean perfectos. Él no dice mejoren, no haga las cosas a medias, sino hazlo de manera perfecta como yo soy perfecto. Dice, yo no hago las cosas a medias. ¿Sí? Dios no es medio bueno, Dios no es medio amable, Dios no es medio amor, sino que Él es perfecto, es completo. Y es lo que mismo que nos pide a nosotros, que seamos perfectos en cualquier área de nuestra vida. Y esto es todo un proceso, por supuesto, porque nosotros a lo largo de nuestra existencia, es decir, que ¿cuántos años tienes? 20, 30, 40, 50, 120, es el mismo tiempo que te ha tomado para vivir una vida imperfecta, ¿no es así? Yo los años que tengo aprendí
muchas imperfecciones y mi vida fue imperfecta, pero Dios me llama a perfeccionarla. Entonces su palabra me va enseñando, yo lo voy aplicando y se va perfeccionando nuestra vida conforme ponemos en práctica el conocimiento que vamos adquiriendo. Así que cuando nosotros adquirimos información, aumenta nuestro conocimiento y al ponerlo en práctica, actuamos con sabiduría. Pedro dice, bueno, Pedro sigue diciendo que al conocimiento le añadas dominio propio, ¿sí? Dominio propio. Por supuesto, yo sé que muchas estarán pensando ahora mismo, esa es justamente mi debilidad, ese es mi imposible, ese es mi yo no puedo, ¿verdad? Bueno, te tengo una sorpresa. En segunda de Timoteo, capítulo 1. Exactamente en el versículo 7 dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. En otra versión dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Ese es el dominio propio, autodisciplina. Autodisciplina, es decir, que yo mejoro, me responsabilizo de empezar a hacer cambios, ¿sí? Recordemos que la palabra perfecto significa que posee todas las cualidades requeridas sin tener ningún defecto. Es decir, esas cualidades Dios ya las depositó en nosotros. Dios ya las depositó. Recuerda que fuimos creados a su imagen y semejanza. Él depositó su naturaleza en nosotros. Por lo tanto, Él depositó las cualidades requeridas, ¿sí?, para poder caminar en perfección. Y para ello necesitamos la información, las instrucciones de Dios para poner en acción esa naturaleza que Él ya depositó en nosotros. Así que, entre esas cualidades requeridas para perfeccionar nuestra vida, está el poder de autodisciplinarnos, es decir, de ejercer control o dominio de alguna debilidad en nosotras. Así que ya no puedes pretextar que no tienes fuerza de voluntad, ¿sí?, porque Dios sí te la dio ya, ¿sí?, ya te la dio, ¿sí? Cuando no sabías, bueno, podías decir, realmente no tengo fuerza de voluntad, porque ignorabas. Recuerda lo que el Señor nos dice, el pueblo perece porque le falta información. Si nosotros no sabemos que tenemos la fuerza de voluntad, seguimos caminando creyendo que no tenemos esa capacidad. Pero su palabra dice que sí te la dio ya. Solo tienes que desarrollarla. La pregunta es ¿cómo? Bueno, Pedro nos dice, a través de la constancia, ¿sí? Dice, al dominio propio añádanle constancia. ¿Saben que muchas personas se desaniman al primer intento cuando quieren lograr algo? Sea alcanzar una meta, sea hasta ponerse a dieta, ¿no? Si no bajan los 30 kilos en los 3 días, ¿verdad? Inmediatamente abandonan la dieta, ¿sí? Entonces, o abandonar un mal hábito. Entonces, al ver que al primer impacto parece como si no hubiera logrado nada, ¿verdad? Así como que no tiene caso seguir intentando. Y se desaniman. Piensa un poco en lo siguiente. ¿Has visto una gota de agua caer sobre una roca? Y esto viene a mi mente porque en este preciso momento a través de mi ventana estoy viendo llover, ¿no? Entonces, ¿qué dirías al ver por primera vez los primeros golpecitos de cada gotita tierna e indefensa sobre esa gran roca? Pensarías a lo mejor que pues es un caso perdido y que la gotita
pues solamente baña la roca, ¿no? Bueno, la experiencia ha demostrado que después de un tiempo, la roca perfora la roca, ¿sí? Fíjate nada más quién lo imaginaría, ¿no? La razón podría decir que es imposible que una gota insignificante pueda perforar una roca. Y sin embargo, lo hace. Este ejemplo de la naturaleza nos muestra el poder de la constancia. Si una gota de agua perfora una roca por la constancia con que golpea, entonces, ¿qué cosas podríamos lograr si aplicáramos esta simple regla? ¿No te parece que es maravilloso nuestro Padre Celestial? ¡Wow! Él confía tanto en ti y en mí. Él confía tanto en nosotras. Él confía tanto en que si perseveramos podremos lograrlo. Él confía tanto en que si somos constantes en lo que nos proponemos, podremos alcanzar, lograr el éxito en cualquier área de nuestra vida. Por eso ve la importancia de ser constante. Si estás buscando la manera de superarte, de mejorar tu calidad de vida, debes ser constante. Si un día lees un libro que te dice que puedes alcanzar tu libertad financiera, por supuesto que lo lees emocionado, ¿verdad? Pero si no lo pones en práctica, pensarás que el sistema no funciona. No, necesitas ponerlo en práctica, ser constante, constante en tu lectura hasta que se afiance en tu conciencia. Y hablando precisamente de finanzas, aprovecho para invitarte nuevamente que visites nuestra página patriciawalker.org. Tenemos una sección titulada Piedras Preciosas, que habla precisamente sobre cómo organizar y obtener libertad financiera. Y aquí la autora nos lleva paso a paso, mostrándonos, enseñándonos desde cero. La autora habla con tanta sinceridad, ella nos habla con su corazón, los tiempos difíciles que ella vivió y cómo el ser constante y organizada y de acuerdo a las instrucciones de Dios, cómo logró salir de deudas, cómo logró administrar sus finanzas y cómo hoy vive con una libertad financiera, siendo inclusive una mamá soltera. No estamos hablando de una mujer millonaria, no estamos hablando de una mujer que contaba con el apoyo de un esposo, no, de una mujer soltera, mamá de 2 niñas, ¿verdad? Y cómo sale adelante. La verdad que te invito a lo que nos visites. Es patriciawalker.org, la sección Piedras Preciosas. Pero continuamos. Entonces, eh, seguimos añadiendo a la constancia hay que añadirle servicio a Dios. Servicio a Dios. Algunas estarán rascando la cabeza y digan, pero ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Qué y dónde puedo servir a Dios? Bueno, en Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, fíjate, esto es para ti. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de buen ánimo, como al Señor y no a los hombres. Aquí está la respuesta. ¿Qué y dónde servir a Dios? Dice, haz todo de buena gana, haz todo con buen modo, haz todo con agradecimiento, haz todo sin murmurar, haz todo sin quejumbres. Esto es servir a Dios en cualquier lugar. Dice, porque si tú estás sirviendo a tu prójimo, es como estar sirviendo a Dios. O sea, a mí me encanta de pronto cuando subimos un transporte público, ¿verdad? Y cuando el conductor es toda amabilidad, ¿cómo está? Buenos días, pase usted, qué gusto saludarle. ¡Wow! Te sientes, ¿verdad?
como que eres la reina de Inglaterra que se está subiendo al bus público, porque te tratan con mucho, con mucho respeto, ¿verdad? Con mucha alegría. O cuando tú entras a una tienda, ¿verdad? Y también te tratan muy bien o que estás pagando en la caja y la cajera o el cajero son tan amables, te tratan con tanta cordialidad que tú quieres regresar a ese lugar porque dices algo tiene esta persona que lo transmite y es porque esa persona sabes que lo que está haciendo está sirviendo a Dios a través de su servicio a los demás, ¿sí? Entonces, el afecto es una de las pasiones del ánimo. ¿Sí? Se trata de la inclinación hacia alguien o hacia algo. Si nosotros empezamos a ver que todo lo que existe alrededor es creado por Dios, si Dios me creó a mí, a su imagen y semejanza, ¿no será que también así creo a los demás? ¿Verdad? Incluso a la suegra, quieras o no. Pero es así, ¿verdad? Que Dios nos creó a todos. Así que atenderlo todo con buena gana. Dice, todo lo que hagas, hazlo con buen ánimo, como para el Señor. Allí estás sirviendo a Dios en cualquier lugar. No tiene que ser necesariamente dentro del templo exclusivamente, ¿verdad? Sino que en cualquier lugar. Y bueno, el amor también nos dice Pedro que lo añada, pero ¿por qué aparentemente Pedro deja el amor hasta el final? Eso yo me lo pregunté cuando estaba leyendo esto. Dice, porque simple y sencillamente, la persona que pone en práctica las cualidades que ya mencionamos es porque conoce a Dios. Simple y sencillamente. Y recuerda que el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Si aún no experimentas suficiente amor por tu prójimo, conoce a Dios, conoce más a Dios, involúcrate más con Dios, conoce más de tu Creador, conoce más de la naturaleza de Dios que Él depositó en ti, porque tú tienes la gran capacidad de amar. No te dejes llevar por aquella mentira que dice que tú no naciste para amar o que bien tú ya no eres capaz de amar porque alguien te traicionó o porque nunca has sabido amar porque a ti nadie te amó. Esa es la más grande de las mentiras, porque Dios te creó y depositó su amor en ti. Y para que aprendas a amar y para que aprendas a expresar tu amor, conoce más a Dios. Él nos enseña, Él nos guía, pero sobre todo, Él rompe nuestro corazón de piedra, ¿verdad? Que se endureció por eh, las circunstancias, las adversidades, las decepciones, las frustraciones que hayas pasado en tu vida. Y por supuesto, no es simple y sencillamente el que tú pienses que no eres capaz de amar. Eres tan capaz como Dios cree en ti que puedes hacerlo. Dios depositó en ti ese espíritu de amor, un espíritu de amor. Él lo depositó en ti. Y bueno, Pedro concluye diciendo, si todas estas cosas están presentes, fíjate lo que dice, están presentes, es decir, que están aquí y ahora en tu vida y aumentan. No nos habla de que tengamos un vaso medio lleno, sino que aumente, agrégale, agrégale más, agrégale más, que abunde, sobreabunde y se rebose, ¿verdad? Dice, solo entonces, dice, no será gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Me llamó la atención esa palabra inútil, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa inconveniente, no una persona no apropiada, una persona no servicial.
una persona no valiosa, una persona ineficaz, una persona sin interés, una persona deficiente, una persona que no da fruto. Wow, wow, la verdad que no quiero ser una persona inútil, sino que antes bien quiero ser eh, totalmente útil en las manos del Señor. Y sé que tú también quieres serlo. Quieres ser una persona conveniente, quieres ser una persona provechosa, quieres ser una persona beneficiosa, servicial, ¿verdad? Valiosa en las manos de Dios como Él te ve. Una persona eficaz, una persona interesante, ¿verdad? Una persona fructífera, porque eso es lo que nos llamó Dios a hacer. Dice, da fruto, fructifica, fructifica. ¿Recuerdas? El Señor nos dice, fructificaos, fructifica, es decir, sé útil. Sé útil en la tierra, sé útil donde quiera que estés, sé útil en tu trabajo, sé útil en tu familia, sé útil donde quiera que te encuentres. Dice, si todas estas cosas están presentes en tu vida y aumentan, dice, serás una persona altamente útil, perfeccionada. Perfeccionada. Recuerda que el Señor Jesús dijo, no vine a abolir, es decir, no vine a eliminar, anular, no vine a invalidar, no vine a suprimir las instrucciones de Dios, sino a cumplirlas. En otras palabras, Jesús vino a ayudarnos a activar las cualidades que Dios nos depositó para que siguiéramos las instrucciones escritas en su palabra y seamos gente altamente productiva y vivamos una vida perfecta. ¿No es esto maravilloso? Dice, entonces, ¿es posible vivir una vida perfecta? Por supuesto que sí, sí es posible. Dios nos ha dado la responsabilidad de decidir mejorar, mejorar. Y Él nos da su espíritu de poder para lograrlo. Así que, mis amadas, tú decides. Tú decides. Sí es posible vivir una vida perfecta. Así que a partir de este momento empezamos a poner en práctica la información, el conocimiento que vamos adquiriendo. Al ponerlo en práctica estamos actuando con sabiduría y esto nos lleva a la perfección. Y conforme nosotros nos vamos perfeccionando, por supuesto, Papá Dios está feliz de vernos que nos perfeccionamos porque Él dice, me están siguiendo mis instrucciones, están siguiendo mis instrucciones para ser perfectos porque yo soy perfecto. Qué gusto haber estado nuevamente contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda, Dios desea verte bendecida y con éxito en la vida. Y su palabra nos enseña cómo obtenerla. Soy tu amiga, Patricia Walker. Hasta la próxima.